Así es que muy buenos días otra vez y comenzamos nuestro programa. ¿Qué te parece? Te voy a presentar a nuestro invitado de este día. Es el licenciado Fernando Cordero y él viene por la Asociación Gourmet de Jalisco. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días y bienvenido. Hola, Marujita, mucho gusto estar aquí contigo. Me da mucho gusto. Por primera vez. Por primera vez. Oye, Fernando, vamos a platicar de la comida de la época de la colonia con toques actuales. Para eso yo creo que sería bueno para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos a través del 1040 de amplitud modulada, que supieran, por ejemplo, estamos hablando de la época de la colonia. La época de la colonia en la comida mexicana se le llama también mestizaje culinario. Y esto es después de los españoles, después de cuando llegaron los españoles aquí a nuestro México. Pero antes de eso se le llamaba comida prehispánica, tiene varios nombres, pero antes de la comida de la época de la colonia, ¿qué era lo que se comía, Fernando? Pues sí, mira Marujita, antes de la llegada de los españoles, la comida mexicana era en cierto modo muy sencilla, no tenía muchas complicaciones. Básicamente había tres tipos de formas de cocinar la comida. La primera era al vapor, que es muy conocida actualmente, ¿no? Muchos alimentos se hacen al vapor. Un ejemplo más claro serían los tamales. Claro. ¿Sí? La siguiente sería las brasas, que digo, ponían... La carne asada. La carne asada, cualquier tipo de carne, que ahorita quien no hace comida los fines de semana, las brasas, ¿verdad? Al carbón. Y la siguiente sería en hoyo. Y el ejemplo más claro de esto sería la barbacoa, ¿no? La barbacoa tipo México, tipo Tlaxcala, sí. Estado de México, ajá. No la de Jalisco. Sí, claro, sí, es lo que iba yo a decir, que se conoce mucho en el centro de la República. Y otro tipo de procedimientos que ya no eran tan común, pues en la parte norte del país, pues deshidrataban la carne de venado. Porque hay que recordar que en el México prehispánico pues no había tantos animales para comer, entonces el venado lo cortaban así y lo ponían crudo a secar al sol en piedras, y era otro tipo de lo hacían como una asesina. Como una asesina, exactamente. Uh-huh. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿y con qué condimentaban la carne? Entonces, ¿con qué condimentaban sus alimentos? Bueno, como te decía anteriormente, no era muy complicada la comida prehispánica. Generalmente y lo que usaba la gente en ese entonces era básicamente el achiote, que se conoce en el sureste del país, el epazote, que ahora sigue siendo muy importante todavía en nuestra comida actual, y la vainilla, que es una de las aportaciones de México al mundo. Uh-huh. Y teníamos un sinfín de hierbitas que se usaban en esa época también y que se siguen usando. Y en cuanto, si nos vamos con que no había, no teníamos nosotros, en esa época no había mucha carne, pero sí teníamos el venado. ¿Qué más podíamos tener? Mira, México, no sé si todos nuestros radioescuchas lo sepan, pero México es un país con una enorme aportación culinaria gastronómica a todo el mundo. México aportó al mundo el jitomate, aportó el aguacate, la vainilla, el cacao, el maíz, el chile, entre muchísimos más productos que ha aportado. En cuestión de proteínas animal, pues el jabalí, el venado, los patos, aunque no lo crean, los patos son de origen mexicano. Sí. Y la codorniz. Muy bien. Aparte, pues, condimentos de lo que hemos estado hablando, el achiote, el epazote, la vainilla. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué sería, por ejemplo, de la comida italiana sin el jitomate? Ah, no, claro. Y posteriormente, pues, los franceses adoptan el pato y pues ya le dan una... ¿El qué? El pato. Ah, el pato. Y pues ya le dan otro tipo de rumbo, ¿no? Claro, definitivo. Pero nosotros vamos a continuar porque estamos hablando de comida desde esa época que actualmente todavía nosotros usamos y que seguimos usando. Yo les voy a pasar una receta
antes de continuar hablando de la comida colonial, fíjate que cuando llegaron los españoles, estamos hablando de que ellos nos trajeron todo lo que venían siendo el ganado vacuno, los cerdos, trajeron las cabras, trajeron el caballo. Y con, sí, perdón. Y con ello trajeron pues los productos, ¿no? Los derivados, la leche, los quesos. Ah, claro, todo eso. Y entonces aquí en México se comenzó a cocinar con la manteca que no conocíamos nosotros, con el aceite, que el aceite a su vez lo llevaron los árabes a los españoles y los españoles nos lo trajeron a nosotros. La comida es así, es una cadenita que se va uniendo una con otra, una con otra. Los árabes lo llevan a España, los españoles nos lo traen a nosotros y empezamos a cocinar con el aceite, aunque para el gusto de los mexicanos nos gustó más la manteca. Para el gusto de los mexicanos nos gustó más la carne de cerdo y empezamos a hacer las famosas carnitas. Pero sin embargo, yo les voy a pasar una receta de cómo hacer un queso asadero. El queso asadero es un queso que se puede decir que viene siendo como el tipo de Oaxaca más o menos, o como un tipo mozzarella famoso italiano. Mira, necesitamos 2 litros de leche agria, 2 litros de leche fresca, media pastilla de cuajar, eso lo compras en las farmacias, disuelta en una cucharada de agua tibia y sal. El agua tiene que estar tibia y con un poco de sal. Vamos a mezclar la leche fresca y la leche agria. La leche agria le pones un poquito de jugo de limón para hacerla agria. Y la vamos a poner al fuego, a un fuego medio, y cuando ya esté tibia la leche la retiramos, le agregamos la pastilla disuelta en el agua y la vamos a dejar reposar cerca del calor hasta que cuaje. Ya que haya pasado eso, nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos del corte continuamos porque estamos haciendo un queso asadero. Volvemos con ustedes. Son las 11 de la mañana con 20 minutos y continuamos en tu programa Con Sazón a la Mexicana. Estamos dando la receta del queso asadero. Te voy a repetir los ingredientes otra vez. Son 2 litros de leche agria, 2 litros de leche fresca, media pastilla de cuajar disuelta en una cucharada de agua tibia y sal. Hasta ahí vamos, son muy pocos los ingredientes. Bueno, vamos a mezclar la leche fresca y la leche agria. Ya les dije que la leche agria le pongan un poquito de jugo de limón. Y se pone a fuego medio y cuando ya esté tibio se retira y se le agrega la pastilla disuelta en el agua. Se deja reposar cerca del calor hasta que cuaje. Esto es una receta de la época de la que estamos hablando, donde había fogones y toda la noche dejaban los asientos del carbón y ponían a un lado la ollita y dejaban ahí para hacer el queso. Ahora, si tú tienes cerca, en tu estufa si tienes una estufa que tenga un piloto, déjala cerca del piloto, Bueno, entonces se retira y se agrega la pastilla disuelta en el agua. Se deja reposar cerca del calor hasta que cuaje. Entonces se vuelve a poner al fuego hasta que se entibie de nuevo y ahí viene, sin parar de mover, con una cuchara. Vamos a empezar a mover y a mover y a mover con la cuchara y el movimiento debe ser envolviendo la cuajada con el suero que va soltando. Se aparta del fuego, se escurre bien y vamos a sacarle el suero con una gasa, la vamos a colar con una gasa o una tela muy fina. Yo te aconsejo que pongas una manta de cielo y con eso ya está. A esta cuajada se le agrega la sal necesaria y se vuelve a poner al fuego sin dejar de mover para que suelte el suero que pueda tener aún. Se vacía en un recipiente plano para formar una plancha. Y después de esto, con las manos húmedas, se forman las tiras para formar el asadero o unas trenzas. El queso asadero son las tiras que vas envolviendo. Y este queso, te quiero hacer la aclaración, este queso es una especialidad mexicana. Su textura es similar a la del mozzarella,
Históricamente se ha convertido en el queso típico para las quesadillas, a diferencia del queso de Oaxaca, que se funde más suavemente, llegando a formar solo unas fibritas. El asadero es este. Estas recetas las vas a encontrar tú después aquí en nuestra página para que las puedas tener. El queso asadero es un queso suave y trenzado que se derrite fácilmente, y es muy popular y muy típico de nuestro país. Esa es nuestra primera receta, pero ahora nos vamos a ir a otra receta muy de esa época, que es un pollo almendrado. Pollo almendrado, que viene siendo cocina pues dulce, ¿no? Sí. Viene siendo la combinación de lo salado con lo dulce, que es muy de la zona centro también del país. Bueno, mira, tenemos el pollo almendrado. Te voy a dar los ingredientes. Una gallina grande en piezas, 5 jitomates pelados. Una gallina grande en piezas, si no encuentras gallina, pues un pollo grande. Un pollo grande, sí, Ajá. un pollo grande. Los jitomates pelados, pues ¿cómo se pelan los jitomates? Pues se ponen en agua hasta que la cascarita empieza un poquitito. Un escalfado, ¿sí? Un ratito en cuanto ven que el jitomate empieza a soltar el pellejito, se saca, se deja enfriar un poco y se empieza a pelar. Y con eso sale perfectamente bien todo lo que es la piel del jitomate. Una cebolla. 4 dientes de ajo. 4 dientes de ajo. Un pedazo de pan. Un pedazo de pan. Una pizca de canela. Una pizca de canela. Una pizca de pimienta. Una pizca de pimienta. Una pizca de clavo. Una pizca de clavo. Media taza de almendras peladas. Media taza de almendras peladas. Aceitunas. Chile en vinagre. Chiles en vinagre. Aquí puede ser el que guste. Sí, ¿no? puede ser. El chile jalapeño es el que usamos normalmente. Ok. Manteca para freír. Y sal. Muy bien. Ok. Vamos a ver cómo lo vamos a cocinar. Primero, antes que nada, hay que lavar el pollo. Propiamente sería mejor pollo en lugar de gallina. Y se pasa en la estufa, se pone a fuego directo las piezas para quitar los cañones que se le hayan quedado. ¿Qué son los cañones? Pues son las bases de las plumas, que son unas partes duritas que quedan en la piel. Es el mismo método que usamos básicamente para quemar las patitas de cerdo, ¿verdad? De pollo. De cerdo. De cerdo, para quitarle sí, todos los sí, pelitos que tienes tiene. Toda la razón. Es el mismo sistema. Posteriormente se enjuaga el pollo y se pone a hervir en agua con sal, la mitad de la cebolla y un diente de ajo. Por otra parte, licuamos el jitomate con la otra media cebolla, los ajos restantes, las almendras, el pan y las especies. Todo esto que licuamos lo vamos a poner a freír en manteca. ¿Ok? Posteriormente se vierte la mezcla en una cacerola con 4 tazas de caldo que fue con el que usamos para hervir el pollo. Estas 4 tazas se vierten en la cacerola y se le baja el fuego. Dejar que hierva aproximadamente 15 minutos. A la hora de servir, se cubren las piezas del pollo con la salsa que se había preparado y se puede adornar con aceitunas y con los chiles en vinagre. Muy bien. Sí, es muy sencilla y es muy sabrosa. Muy bien, bueno, esta es nuestra primera receta. Y recuerden, bueno, ya pasamos la del queso, pasamos esta y estamos hablando comida que tiene muchísimos años. Todo este tipo de comida es desde la época de la colonia y continúa haciéndose. Y yo les voy a pasar ahora, les quiero, por ejemplo, ahorita vamos a contestar unas preguntas. Nos está llamando Carmen y dice, Carmen, la receta de la carne en su jugo, desde ayer me la está pidiendo. Mira, Carmelita, para hacer la carne en su jugo tú necesitas ir antes que nada a la carnicería y pedir que te den carne para carne en su jugo. Son bistecitos que pican muy finamente, y a 1 kilo de carne le vas a poner 1/4 de tocino picado también muy finamente. Entonces necesitas 1 kilo de carne para carne en su jugo,
un cuarto de tocino picado muy finamente, y vas a ponerle unos de 15, 16, 17 tomates verdes con chile serrano al gusto, le vas a poner cilantro y un poquito de comino. Todo esto lo vas a licuar, perdón, las carnes no, esas van aparte. Vas a licuar nada más el tomate, el cilantro, le puedes poner ajo, le puedes poner cebolla, el chile, todo lo licúas y lo tienes ya ahí preparado. Hay quienes lo hacen con el tomate cocido y hay quienes lo hacen con el tomate crudo. Eso va a tu gusto. Y vas a freír primero el tocino bien frito, que en una cacerola grande pones el tocino, lo fríes, le agregas la carne, que tiene que ser carne de res, para hacerla en su jugo, y lo fríes. Cuando veas que comienza a salirle el jugo a la carne, en ese momento le vas a agregar lo licuado y lo dejas. Lo dejas ahí que se cocine a fuego muy suave, lo sazonas al gusto, y cuando ya esté hecho esto, que tiene que quedar muy caldoso, lo que vas a hacer es agregarle frijoles de la olla. Frijoles de la olla, es más, mucha gente pone la carne en su jugo aparte y los frijoles aparte. Tú puedes, como para casero rendirlo más, poner la carne, agregarle los frijoles de la olla, sin cocinar así tal como están, se los agregas y los dejas ahí que se cocinen para servirse. Como acompañamiento le puedes poner frijoles refritos, cebollitas de cambray asadas, tostadas, más salsa. Nos vamos a un corte y regresamos. Son las 11 de la mañana con 35 minutos y continuamos con tu programa Con Sazón a la Mexicana. Bueno, ya le contestamos a Carmelita la pregunta que nos hizo, y quiero unas calabacitas con leche. Fíjate que este tipo de recetas yo por ejemplo las calabacitas, no sé cómo las quieras, si las quieres dulces o las quieres saladas, pero por ejemplo las calabacitas yo las pondría a cocidas, y le podría, no, es que no, yo no sé esta receta. ¿Para qué quieres que te diga de calabacitas con leche? Ahí sí a no ser que sea la calabaza amarilla lo que me estás pidiendo. ¿Por qué no me llamas otra vez y me dices, sí? Bueno, María Elena, ¿cuánta se le pone levadura a 1 kilo de harina? Le tienes que poner unos 30 gramos aproximadamente. Y nos llaman desde Austin la señora Martínez. ¿Dónde venden las pastillas para cuajar? Ay, en Austin, ¿qué crees? A ver, niñas de Austin, ustedes que nos han ayudado tanto, ayúdenos. Las pastillas para cuajar son para hacer el queso. Ustedes que son, por ejemplo, de Michoacán, o que son de aquí de Jalisco, o que son del Estado de México, y que saben cómo se hacen los quesos, ¿por qué no nos hacen el favor de ayudarnos para que la señora Martínez sepa dónde se compran en Austin? Porque aquí pues yo sé dónde, pero allá va a estar muy difícil, o si hay algo similar. De todos modos, señora Martínez, yo te voy a investigar esto y con mucho gusto te ayudo. Pero vamos a continuar con nuestra cocina de la época colonial. En esa época estábamos hablando de que empiezan a entrar todas las especias. Ya hablamos, Fernando, de que en la cocina prehispánica con qué se podían condimentar los platillos, ¿no? Más calabacita, pero ¿qué calabacita? ¿Verde o amarilla? Verde. No sé. No, calabacita verde con leche, no sé, fíjate. Quiere dar la receta. Me hubiera dicho, momento. A ver, ahora sí. Qué gusto, ¿eh? Hola. Mucho gusto en saludarla. Igualmente. Oiga, señora Maruja, le decía yo a la chica que me contesta el teléfono que yo soy de la región de los Altos de Jalisco. Y allá se sabe comer la calabacita tierna. Ajá. En los ranchos, cuando están las calabacitas tiernas, son muy dulcitas. Se pica la calabaza en trozos regular grandecitos. A ver, dame. Como de centímetro. Picar la calabacita en cubitos. En cubitos. Y se pone en una cazuela, en una ollita, hondita, y se cubre de leche.
Y se cubre con leche. Ahí se le pone un poco de azúcar, porque la calabacita tierna tiene su propio dulce, ¿verdad? Ay, se me hacía que era dulce, ¿verdad? Sí. Con azúcar. Un poco de azúcar y una raja de canela. Ah, y se deja hervir un momentito, unos 10 minutos, 15, cuando mucho. Por 10 o 15 minutos. Y ya se sirve en un tazoncito la calabacita dulce. Ay, que se llaman... Como un entremés. Se llaman calabacitas dulces. Calabacitas dulces, así las cocemos nosotros. ¿Y son de los Altos de Jalisco? En la región de los Altos así la comemos. De los Altos de Jalisco. ¿Y cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Mercedes López. Mercedes Meche, Mercedes López. A sus órdenes. Ay, muchísimas gracias, Mercedes, Mucho ¿por qué gusto no? en saludarla, ¿eh? Igualmente Bonita para ti un oportunidad. besote y muchas gracias, ¿eh? Adiós, señora. Adiós. Bueno, pues ya supimos la receta de las calabacitas dulces, que yo la verdad no la conocí. Y saben que cuando yo no sé algo, pues se los digo. Y vamos a continuar, estamos hablando de lo que venían siendo las especias. Pero fíjate que precisamente en la época colonial, Fernando, es cuando comienzan a entrar todo, ya viene siendo la mezcla de la carne y empiezan a juntarse por lo que son nuestros chiles, ¿no? Toda esa cantidad de chiles que teníamos nosotros, y es cuando se comienzan a hacer los famosos moles. Sí, sí, Marujita, hay que ver que antes de la llegada de los españoles, pues nuestros antepasados ya preparaban una especie de mole. Sí. Se llamaba mulli, que en náhuatl es mole. Sí. Sí, es mulli, es palabra náhuatl. ¿Con qué hacían este mulli? Bueno, básicamente era el chile. Era chile de cualquier tipo de chile que hubiera, dependiendo la región, pues lo dejaban secar. Como se hace actualmente. Como se hace actualmente. Y posteriormente, pues hacían lo contrario, ¿no? Lo hidrataban. ¿Para qué lo hidrataban? Para poderlo moler en el metate, que el metate pues tiene muchísimos años antes de la llegada de los españoles. Lo dejaban, lo molían y pues posteriormente lo mezclaban con también, dependiendo la variedad de vegetales que hubiera con en ese entonces, lo molían y con esto hacían este mole prehispánico. Sí, y le podían poner, ¿sabes también qué? Dependiendo también, por ejemplo, en las costas o donde había lagunas, ponían a cocer los camarones y ese caldito de camarón, porque el camarón es universal, entonces ese caldito de camarón se lo ponían ya al mole y desde entonces empezaban a hacer ya ese tipo de moles. Pero con la llegada de los españoles, esos moles mexicanos o esos mulles mexicanos se van convirtiendo en lo que vienen siendo los moles actuales. Claro, sí. Hacen es de las primeras fusiones que existen en la cocina mexicana, ¿no? Entonces es cuando los españoles empiezan a introducir al país o a la región, empiezan a introducir las especias, como cuáles: la canela, el clavo, la pimienta, y todo esto ya, toda esta mezcla es lo que ha provocado el mole actual, ¿no? Que conocemos en estos en nuestra tiempos, época. en Claro. esta época. Y de ahí se derivan un sinfín de moles, porque no nada más es el mole que conocemos, el mole. Se supone que el mole se inventó en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla. ¿Por qué? Porque Puebla era un punto importantísimo en la Nueva España, porque era el punto donde llegaban de Veracruz a descansar para continuar a la México. Ciudad de México. Sí, es un punto clave. Exactamente. Pero también hay que recordar que yo pienso que internacionalmente la comida representativa de México está en esa zona que viene siendo Puebla y Oaxaca. Exacto. Y en esas dos zonas está concentrada la mayoría de los tipos de mole que hay actualmente, contando también con Chiapas. Chiapas También. tiene una variedad muy grande de moles, que Sí. tienen pequeñas variaciones, son similares, pero sí son diferentes, ¿verdad? Claro, igual Tlaxcala. Igual es Tlaxcala. todo lo que tú estás nombrando ahorita del centro de nuestra república. Así es. Pero bueno, de estos moles se derivan un sinfín de moles, pero hay un mole que es muy rico, que es el mole verde, que es exactamente la fusión de lo que viene siendo la comida mexicana con la comida española. ¿No Así las es. das? Sí, cómo no. Vamos a dar la receta del pollo en pipián verde, o en otros se conoce también como pepián, pero
pipián, digamos que es lo más. Unos le dicen pipián y otros le dicen pepián porque dicen que viene de pepita. Exactamente. Ok. Mira, para 4 personas vamos a tener 8 piezas de pollo. 8 piezas de pollo. Medio kilo de tomate verde. Medio kilo de tomate verde. Que es lo que le va a dar el color. Sí. 10 piezas de chiles serranos. 10 piezas de chile serrano o chile al gusto. Sí, claro, el que gusten. Un ramito pequeño de perejil. Un ramito pequeño de perejil. Una rama de epazote. Una rama de epazote. 150 gramos de pepita de calabaza molida. Muy bien. Una cebolla. Una pizca de cominos. Un diente de ajo. Aceite o manteca de cerdo para freír. Y sal al gusto. Ah, muy bien. ¿Ok? ¿Cómo es la preparación de este pipián? Ok. Primero se cuecen las piezas de pollo en agua con un trozo de cebolla y sal. Por otra parte, se licúa los chiles, los tomates, el perejil, el epazote, la pepita, cebolla, ajo y cominos. Todo esto se tiene que cocer, todo esto se tiene que moler en crudo. Posteriormente se sazona lo molido en aceite o manteca de cerdo caliente y después de unos minutos se agrega la carne con un poco de caldo con el que se coció y la sal. Debe de quedar un guiso espeso, es un mole. Ahí nos vamos a quedar porque nos tenemos que ir a un corte y regresamos. Ok. Son las 11 de la mañana con 50 minutos y continuamos en tu programa de Con Sazón a la Mexicana. Vamos a continuar con la receta y luego María Elena, bueno, ¿me permites que haga un paréntesis con la receta, Fernando, sí, claro, por favor? María Elena, tú me preguntaste que cuánto se pone levadura seca un kilo de harina. No vi que era levadura seca, mil disculpas. Es un sobre de levadura, es el doble de la levadura fresca, es decir, si le pones 10 gramos, pueden ser 20, 30 de levadura, de la levadura fresca. Con un sobrecito tienes, inclusive en las cajas que compras, o una cucharada rasa de levadura seca. Pero en las cajas que compras tú en el súper, ahí vienen las cantidades exactas que debes de usar, Bueno, ahora sí ya, discúlpame, y continuamos con la receta. Bueno, ya casi terminamos. Nos quedamos en que se pone a hervir todo y se debe dejar que el guiso quede espeso, porque es un mole, ¿sí? No es un caldo, es un mole, entonces debe quedar espeso. Lo dejamos cocinar otros 10 minutos para que se termine de sazonar y se recomienda, en todos los moles lo que más se recomienda es que se sirva de inmediato. Sí. ¿Sí? Hay platillos que pues muchas veces los dejas reposar, pero en los moles se recomienda que de inmediato se sirva, lo más pronto posible. Aunque el recalentado es muy rico. El recalentado es muy rico, porque concentra más los sabores, ¿verdad? Bueno, Okay, Aida Flores dice, mi mamá también hace las calabacitas para la sanluza con piloncillo. Yo creo que han de quedar muy ricas, muy buenas han de quedar. Y fíjense que le quiero decir a Salvador, mañana te doy la receta de la que me estás pidiendo con muchísimo gusto, porque estamos hablando ahorita de este tipo de comidas, pero recuerda que para que te la dé exactamente tal como la debes de tener, porque quiere un menudo bien picosito, con mucho gusto te lo traigo mañana. Sin embargo, dependiendo de la región de donde estamos nosotros, así es como se cocinaba en esa época. Y ya vienen los cambios, por ejemplo, ya ahora en lugar de cocinar con manteca, cocinamos con aceite, en lugar de usar el metate, usamos la licuadora o usamos el procesador, ya el molcajete va en desuso, aunque yo la verdad les aconsejo que siempre tengan un molcajete en la casa. Sí, y incluso los restaurantes de renombre, no solo en Guadalajara,
En toda la República están empezando a usar otra vez los molcajetes, y están volviendo a empezar a las recetas antiguas, ¿no? O sea, Sí. aunque ha existido una evolución en todos los platillos, de todos modos los chefs están retomando las prácticas anteriores. Claro. Sí, eso lo podemos ver en los restaurantes más prestigiados de toda la República, no solo aquí de Guadalajara. Claro. Y otra de las cosas que les quiero comentar también, referente a lo que viene siendo la comida de la época que estamos tratando nosotros, es que en esa época se acostumbraba, por ejemplo, a hacer, como tú decías mucho, lo dulce con salado, y de ahí salieron los chiles en nogada, aunque ya los chiles en nogada son más bien, ya entra la época de la independencia, porque los chiles en nogada se hicieron precisamente para celebrar la independencia de México, pero la receta en sí es una receta de un picadillo de la época de la colonia. Ahora, en esa época también era muy importante los conventos, tanto de los frailes como de las monjas. Entonces, para ellos era muy importante tener sus huertos y tener todo lo que necesitaban para poder cocinar, cosa que actualmente nosotros estamos tratando de que ustedes hagan en casa. Es decir, por ejemplo, yo les estoy diciendo o les estoy comentando que por qué no ponen sus pequeños huertos de hierbas aromáticas. ¿Qué es lo que pueden poner? Ahora, si pueden poner algo mayor, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí, ya ahorita mucha gente ya está teniendo esa buena costumbre, ya se está haciendo más popular que la gente en un patio, en cualquier pedazo, pequeño lugar que tenga en su casa, en su departamento, tengan hierbas, sobre todo, ¿no? Hierbas finas. Incluso hay empresas que ya están vendiendo pequeños macetas. La otra vez vi una empresa que vende ya macetas con diferentes compartimientos que caben perfectamente, pues muchas hierbas finas. Son muy modernas, incluso las pueden poner en la mesa del comedor o en la cocina. Como adorno, ¿verdad? Como adorno, y la verdad se ven muy bonitas. Inclusive, fíjate que el otro día estaba viendo en la televisión que aconsejaban que pusieran las hierbas de olor en el baño, para que el baño tuviera el olor a la albahaca, al romero y a todo eso. Sí, pero no las vayan a usar luego para la comida, porque si no, imagínate. No, nada más como adorno. Y además es muy sano porque los niños aprenden, digo, las mamás o los papás, digo, en mi caso, podemos poner a los niños a que incluso comprar las semillas, que las siembren y que los niños aprendan a cultivar, aprendan a sembrar y ver cómo crecen, ¿no? Claro. Y fíjate que otra de las cosas que nosotros, no es de nosotros, pero lo usamos mucho aquí, es el plátano. Y sobre todo el plátano macho. Ya que estábamos hablando de plátano macho, que tú decías que en la región del sureste, bueno, no el sureste precisamente, centro y sureste de México, es donde todavía se conserva muchísimo de la comida colonial. Las tortitas de plátano se siguen usando, pero tanto en Acapulco como en Michoacán, como en Puebla, como en Chiapas, como en todas esas partes, y esa es una fusión también de la comida mexicana con la comida española, porque el plátano también nos lo trajeron los españoles. Entonces, al tener esa fusión, el plátano se ha convertido en uno de los ingredientes más mexicanos que tenemos y más económicos, ¿no? Y el chile, pues ya ni te digo, ahora el chile ya traspasó las fronteras y ahora ya el chile se come en todas partes del mundo. Y recuerden que una cosa importante, que la cocina mexicana está declarada por la UNESCO como patrimonio. Así es que por algo ha de ser. De la humanidad. Fernando, yo te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tus recetas. Muchas gracias. Y recordarles una cosa muy importante, que como decía San Francisco, el fuego es varonil, hermoso, jocoso, robusto y fuerte, mientras que el agua es femenina, útil, humilde, preciosa y casta. En unión amorosa y fecunda, presencia con el viento y el barro, el nacimiento de los más deliciosos y suculentos manjares. Fíjate
todo Qué lo bonito. que- está bonito, ¿verdad? Sí. Eso lo decía él. Bueno, pues realmente la cocina de la época de la colonia es una cocina muy importante en nuestra gastronomía. Es una cocina que tiene mucho de aroma de convento y que actualmente ustedes le pueden dar todo el tipo que quieran, por ejemplo, a sus panes. Ustedes no saben que, por ejemplo, las hojarascas, las conchas, todo ese tipo de pan son desde esa época y que nosotros las seguimos comiendo. Pues Y básicamente, ¿no? Toda la comida actual viene, Claro, esa es toda la base, viene ¿no? de ahí, Y es lo que definitivamente. ha logrado que la comida mexicana esté considerada entre las mejores del mundo. Claro, y otra de las cosas más importantes que tenemos nosotros es que los alimentos siempre han sido parte esencial de la familia mexicana. Para la familia mexicana siempre ha sido, actualmente ya no se puede por los trabajos, ¿no? Pero los sábados y domingos la familia mexicana siempre se reúne. ¿Y cómo se reúne? A través de la comida. Indudablemente es lo más importante en cualquier reunión familiar, la comida va por delante. Y ese es el pretexto, la excusa para tener cualquier unión familiar, cualquier evento de familia que en México todavía afortunadamente no se ha disuelto tanto como en otros países. Yo veo que en las familias la comida es el principal excusa para la reunión. Ah, claro. ¿Sí? Definitivo. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. No, y que gracias, tengas un Marujita, día muy después de bonito. 20 años de estar al aire y es la primera vez que venimos, ojalá y no sea la última. No, claro que no, vas a venir más seguido. Y me despido diciéndoles, la cocina novohispana es comunión de fuego nuevo, arte sublime de sabores y colores, azúcar y sal, armonía indescriptible sobre barro y piedra. El arte conventual, irónicamente incitado de gulas, se muestra siempre seductor, barroco, celestial, trascendente en el tiempo y por sí mismo elocuente. Esa es la comida de la época colonial, la que acabamos de tratar, y nos despedimos dándole las gracias y las dejamos en muy buenas manos, como siempre, con la doctora Alicia Soltero. Les recuerdo que mañana vamos a tener un programa completamente diferente a este. Vamos a estar hablando de comida, de la época de, pues ahora sí que de muchas épocas. ¿Por qué? Porque recuerden que agosto es el mes dedicado a los abuelos y todas estas recetas que tenían los abuelos van a ser muy bien recibidas para nosotros. Les deseamos un día muy bonito y como siempre les mandamos un beso. Bye.